Algo se mueve antes de que la tragedia golpee. Algo huye antes de que la tierra se abra. Algo grita antes de que el océano invada la costa. Y no somos nosotros. Durante siglos, mientras los humanos confiábamos en nuestros ojos, los animales ya sabían que el desastre venía. ¿Coincidencia? ¿Instinto? ¿O un sexto sentido real que la ciencia aún no puede explicar? Hoy revelaremos las señales que los animales detectan antes de un terremoto, un tsunami o un huracán. Y entenderás por qué, en el momento más crítico, ellos podrían salvarse y nosotros no. El mar parecía tranquilo. El sol bañaba las playas doradas de Sri Lanka y Tailandia. Para los turistas y los locales, era solo otro día perfecto. Pero para los elefantes, algo había cambiado. Horas antes de que el devastador tsunami del Océano Índico golpeara las costas en diciembre de 2004, algo se movió en los grandes mamíferos. En reservas naturales y parques turísticos, los elefantes comenzaron a agitarse de forma violenta. Algunos tiraron de sus amarras. Otros simplemente rompieron las cadenas que los retenían. Los cuidadores intentaron calmarlos, intentaron detenerlos, pero los elefantes, normalmente tranquilos y obedientes, corrían, ignoraban órdenes y se lanzaban hacia las zonas montañosas interiores, lejos del mar. No había una ola a la vista. No había una alerta oficial. No había temblores que los humanos pudieran sentir. Solo la insistencia de los animales, empujando, corriendo, huyendo, como si algo invisible les estuviera gritando en un lenguaje ancestral que nosotros habíamos olvidado. Cuando finalmente el mar se retiró, cuando la tierra tembló bajo los pies, y cuando una pared de agua de más de 30 metros de altura destruyó todo a su paso, los elefantes ya estaban a salvo, en tierras altas, lejos de la devastación. ¿Cómo lo supieron? La ciencia ofrece algunas teorías: vibraciones de baja frecuencia imperceptibles para el oído humano, cambios en el campo electromagnético, o quizás algo que aún no entendemos, un sentido de conexión primitiva con la tierra, el agua y el aire, que nosotros perdimos hace mucho tiempo. Lo que es seguro es que, mientras las personas disfrutaban de sus vacaciones sin saber el horror que venía, los elefantes ya habían elegido el único camino hacia la vida: huir. Ellos no tuvieron datos ni predicciones, solo instinto, y ese instinto los salvó. No hubo advertencias, no hubo segundos de anticipación, solo un rugido brutal que partió la tierra. Pero para algunos, la tragedia no fue completamente inesperada. No para aquellos que observaron con atención a los animales. En los días previos al devastador terremoto de Haití en enero de 2010, algo extraño sucedía en las calles polvorientas de Puerto Príncipe. Los perros, esos compañeros fieles e intuitivos, comenzaron a actuar de forma inusual. Perros domésticos que normalmente dormían tranquilos bajo los porches, empezaron a gemir sin motivo aparente, a esconderse en lugares cerrados, a mirar al suelo como si sintieran algo moverse desde lo profundo. Algunos testigos relataron que sus perros se negaban rotundamente a entrar a las casas, tiraban de las correas en dirección contraria, o buscaban salir de los edificios hacia espacios abiertos. Y luego vino el temblor. Un golpe seco, una vibración que partió la ciudad en 1000 pedazos. Edificios que se derrumbaron como castillos de arena. Caminos que se abrieron en fisuras imposibles de cruzar. Miles de vidas humanas fueron aplastadas en segundos. Pero muchos perros, esos que no entendieron la ciencia, pero sí el lenguaje de la tierra, ya estaban lejos de las estructuras que se desplomarían. Los científicos que estudiaron el evento después se preguntaron: ¿qué detectaron? Las hipótesis son diversas. Microvibraciones que los humanos no pueden sentir, pero que los animales perciben a través de sus patas sensibles. Cambios en la presión subterránea. Alteraciones químicas en el ambiente liberadas por las rocas al comprimirse. No es magia, no es adivinación, es sensibilidad pura, es conexión con la tierra, en su forma más cruda y primitiva. Una conexión que, quizás, los humanos modernos hemos perdido en la comodidad de nuestras casas de concreto, bajo nuestras luces artificiales, entre nuestros teléfonos y pantallas. Mientras tanto, en la calle, un simple aullido, una mirada hacia la distancia, puede ser todo el aviso que alguien necesita si tan solo supiera escuchar. El océano siempre guarda secretos, pero a veces sus secretos ascienden a la superficie, y no todos estamos listos para entenderlos. En marzo de 2011, el mundo presenció una de las catástrofes naturales más devastadoras de la historia moderna.
Un terremoto de magnitud 9 golpeó Japón, seguido de un tsunami que arrasó pueblos enteros y provocó la crisis nuclear de Fukushima. El desastre fue inesperado para muchos, pero para aquellos que observaron el agua, las señales ya estaban allí. Semanas antes del terremoto, algo inusual comenzó a ocurrir en las costas japonesas. Bancos de peces emergían en masa hacia la superficie, aglomerándose en lugares donde nunca antes se habían visto en tales cantidades. Peces abisales. Criaturas que viven en lo más profundo del océano, a miles de metros de profundidad, aparecieron flotando cerca de las costas, como si huyeran de las entrañas de la tierra. Los pescadores locales, hombres acostumbrados a leer el lenguaje del mar, sabían que algo no estaba bien. Pero en una sociedad cada vez más tecnológica, las advertencias ancestrales se pierden fácilmente entre cifras y mapas digitales. Y entonces llegó el temblor. La tierra no solo vibró, crujió como si algo gigantesco rompiera su columna vertebral. Las aguas se retrocedieron violentamente, y minutos después, una muralla líquida borró comunidades enteras del mapa. ¿Cómo lo supieron los peces? La ciencia sugiere que los peces abisales pueden percibir mínimos cambios en la presión del agua provocados por la tensión tectónica, que podrían detectar vibraciones de ultra baja frecuencia que los humanos no registran, o que responden a alteraciones químicas y electromagnéticas liberadas antes de un gran sismo. El océano les habló, y ellos escucharon. Quizás la lección más poderosa es esta: cuando la naturaleza se prepara para moverse, primero susurra, primero advierte, primero envía sus mensajeros silenciosos, y solo aquellos que saben mirar pueden ver la tormenta que se avecina antes de que sea demasiado tarde. No es magia, no es adivinación, es algo mucho más antiguo, algo que nosotros, quizás, hemos olvidado. Cuando un desastre natural está por ocurrir, el mundo físico cambia, aunque a simple vista no lo notemos, y los animales, dotados de sentidos más finos que los nuestros, perciben esos cambios invisibles. Los científicos han identificado varias formas en que los animales podrían anticipar catástrofes. 1. Vibraciones sísmicas de baja frecuencia. Antes de un terremoto, las placas tectónicas liberan microvibraciones, ondas sísmicas primarias, ondas P, que viajan más rápido que las ondas destructivas que sentimos después. Los animales, especialmente aquellos que viven en contacto directo con el suelo, pueden detectarlas a través de sus patas, su piel o sus oídos internos, mucho antes de que nosotros siquiera notemos el primer temblor. 2. Cambios en los campos electromagnéticos. Algunas especies, como peces, aves y ciertos mamíferos, poseen una sensibilidad natural a los campos magnéticos de la Tierra. Cuando las tensiones geológicas alteran esos campos, como ocurre antes de terremotos o erupciones, los animales pueden percibir estos cambios como señales de advertencia, desencadenando comportamientos de huida o ansiedad. 3. Variaciones en la presión atmosférica y en los gases antes de un tsunami, un huracán o una tormenta violenta. La presión del aire y del agua cambia abruptamente. Algunos animales, como aves y peces, son extremadamente sensibles a estas fluctuaciones, lo que les permite escapar o buscar refugio antes de que el desastre estalle. Además, los terremotos liberan gases como el radón, alterando la composición del aire a niveles que, aunque imperceptibles para los humanos, pueden ser detectados por animales a través del olfato o del comportamiento ambiental. 4. Instinto evolutivo. Durante millones de años, los animales han evolucionado no solo para sobrevivir, sino para anticipar amenazas. Mientras nosotros construíamos ciudades y redes digitales, ellos perfeccionaban sus sentidos naturales, la capacidad de sentir vibraciones, cambios en el aire, ruidos subterráneos, señales químicas, un radar biológico primitivo, pero increíblemente efectivo. No es que los animales sepan lo que va a pasar, es que su cuerpo lo siente, antes de que nuestros ojos puedan verlo. Y tal vez, si aprendiéramos a observarlos con atención, podríamos entender que la naturaleza siempre avisa, siempre, solo que a veces no escuchamos. No todos los animales reaccionan igual. Algunos, por su biología, por su instinto o por su sensibilidad ancestral, han demostrado ser especialmente receptivos a los cambios invisibles de la Tierra. A lo largo de los años, científicos, rescatistas y pobladores han observado patrones claros. Ciertas especies parecen anticipar los desastres, mucho antes que nosotros. 1. Elefantes,
con patas capaces de detectar vibraciones de baja frecuencia a través del suelo. Los elefantes han huido hacia tierras altas antes de tsunamis y terremotos, como si la tierra les hablara directamente a sus huesos. 2. Perros con un oído agudo y una percepción sensorial extremadamente fina. Los perros pueden captar vibraciones sutiles, olores anormales y comportamientos electromagnéticos alterados, lo que explica su ansiedad o comportamiento errático previo a los desastres. 3. Aves antes de tormentas, huracanes o terremotos. Las aves suelen abandonar zonas costeras y detener su canto. Se ha registrado cómo miles de pájaros migran en masa antes de que el primer viento o temblor llegue. 4. Peces y animales marinos. Desde peces de profundidad hasta tiburones, los animales acuáticos reaccionan de manera inmediata a cambios en la presión y la actividad sísmica submarina, mucho antes de que un tsunami o terremoto sea visible. 5. Roedores sensibles a vibraciones y cambios de presión. Ratas y ratones han sido observados abandonando madrigueras en las horas previas a terremotos importantes. Incluso, en experimentos de laboratorio, mostraron alteraciones de comportamiento sin ninguna señal humana visible. En ellos, en su silencio, su huida, su temor, la Tierra escribe su primera advertencia. Una advertencia que no todos sabemos leer. La Tierra habla. Siempre ha hablado. Pero no lo hace con palabras. Habla a través de las vibraciones que sentimos bajo los pies. Habla a través del viento que cambia. Habla a través de las criaturas que aún recuerdan cómo escuchar. Mientras los humanos construimos satélites y sensores, mientras miramos pantallas en busca de advertencias, los animales miran al horizonte y simplemente saben cuándo correr, saben cuándo esconderse, saben cuándo el mundo está a punto de cambiar. No es magia, no es un mito. Es la sabiduría de la vida conectada a su entorno. Una sabiduría que, quizá, aún late en algún rincón olvidado de nosotros. Si este viaje a través del instinto y el misterio te hizo ver el mundo de otra forma, compártelo. Y si quieres descubrir más secretos que la naturaleza aún guarda, deja tu comentario, dale un me gusta y acompáñanos en las próximas historias. Porque tal vez en el próximo desastre, los primeros en saberlo no serán nuestros radares, serán ellos los que aún escuchan.